Buenas tardes. Tenemos hoy el placer de presentarles el libro La mirada oceánica, que es la biografía del maestro Leonardo Balada, escrita por Juan Francisco de Dios. Y además la presentación del último CD de la música integral para piano, también del maestro, que ha sido grabado por el pianista, concertista de piano Pablo Amorós, que luego nos deleitará con algunas de las obras de este compact disc. En esta primera parte vamos a ofrecer una visión. El doctor en musicología Juan Francisco de Dios va a ofrecer una visión sobre el libro, la vida del maestro, y en una segunda parte ya se ofrecerá las piezas que nos va a interpretar Pablo Amorós. Muchas gracias. Les presento a Juan Francisco de Dios y el maestro Balada. Muy bien, muchas gracias. Gracias por haber venido en días de estos tan calurosos y tan apetecibles para estar en otro sitio. Ahora con el fragor este de que si vamos a ganar la Copa Europa o no sé qué, pues también se agradece mucho el hecho de estar aquí, ¿eh? Eso es muy importante. Yo quería, lo primero, agradecer mucho a la Universidad Politécnica y a Jorge Sastre el hecho de habernos invitado y habernos abierto las puertas para estar aquí. Es muy importante eso, porque conseguir que dentro de un curso de composición en el que uno supone siempre una especie de barreras y una especie de procesos intelectuales tan complicados, el hecho de abrir el camino hacia el proceso de explicación de cómo se producen determinadas obras o el proceso de interpretación de esas mismas obras, pues creo que en cierto modo habilita un campo, una visión muy diferente de lo que puede llegar a ser un curso de composición, aparte de lo que supone la vida en común que supone estos días, que todos hemos disfrutado en un momento u otro y que todos hemos vivido con pasión durante nuestra formación. Bien, yo, mi intervención quería plasmarla o orientarla desde dos puntos de vista. El primero, sin duda, es el cómo surge un libro y presentarles este libro, que en cierto modo tiene muchas características y muchos elementos de lo que es después la obra de Balada, de lo que define a Leonardo Balada como persona, de lo que le define como compositor, de lo que le define como pedagogo y como un generador de ilusiones, que en cierto modo también es lo que es, un gran generador de ilusiones, tanto para el oyente como para el escuchante, como para el futuro compositor, el alumno, etc. Todo el que se arremolina en torno a Balada, pues siempre capta y recoge cosas que son muy importantes y que vas a disfrutar después en el tiempo. Por lo tanto, es una de las misiones. La otra misión es también presentarles, en cierto modo, la última obra para piano que ha compuesto Balada. No hacer un análisis excesivamente amplio, pero sí un análisis más o menos ligero de cómo funciona la obra Mini Miniaturas, obra de 2010, que después va a interpretar Pablo Amorós, y después también contextualizaremos la siguiente obra, que será Perudis Obstinans. De entrada me gustaría enseñarles un vídeo que está colgado en YouTube que resume en un minuto lo que supone en imágenes la vida y la obra de Balada. La obra que van a escuchar ligada a este vídeo es Mini Miniaturas 7. Bien,
Como han visto, seguramente habrán reconocido a mucha gente, gente importantísima en el siglo XX. Y una de las cosas que yo siempre que veo el vídeo, siempre suelo recalcar, es que todo este tipo de gentes, yo no sé, seguramente han entrado alguna vez en alguno de estos restaurantes en los cuales está lleno de fotos del dueño del restaurante haciéndose fotos con Iker Casillas, con no sé quién. Es decir, es el típico señor que cuando pasa alguien se quiere hacer una foto para después guardarla de por vida, ¿no? Entonces yo, pensando en todo esto, este no es el caso. O sea, Balada todas estas fotos que hace Balada en realidad son fotos que se producen durante un proceso de trabajo. Y han aparecido allí individuos absolutamente señeros dentro de la música y dentro del arte en general del siglo XX. Salvador Dalí, Camilo José Cela, no ha aparecido, pero también está Antonio Gala, Fernando Arrabal, Narciso Yepes, Lorin Maazel, grandes personajes, digamos, de la historia de la cultura en general del siglo XX, que no es que Balada se haya hecho una foto con ellos, sino que es que han trabajado juntos. Esto es uno de los lujos impresionantes y el hecho de tenerle aquí es uno de esos grandes lujos. Yo en realidad, contar yo lo que yo he podido vivir con Balada es un poco aledaño. Ustedes están disfrutando durante este curso de toda su sabiduría y es digno de disfrutarse. Yo les contaré un poco cómo surge este libro. Aparece circunscrito a una beca Fulbright que tuve la suerte de ganar. Yo fui allí a Pittsburgh para hacer un trabajo de investigación sobre música para voz sola, que era lo que yo me dedicaba en mi fase interpretativa. Hacía conciertos de obras para voz sola y había hecho encargos a diversos compositores, a Tomás Marco, a Jesús Rueda, había determinados compositores que habían compuesto obras. Entonces yo había entrado dentro de esa ola y pensaba que Estados Unidos podía ser un buen sitio para comenzar a tirar tentáculos hacia más obras y más análisis. Resulta que Carnegie Mellon me resultó atractivo porque estaba él, porque estaba Leonardo Balada. Y cuando llegué allí, en realidad el trabajo me duró tan poco que yo acudía sistemáticamente a comer, a cenar a casa de Balada, y entonces antes de la comida pues echábamos nuestras charlas y yo estaba absolutamente apabullado por la gente con la que había trabajado y por lo que había llegado a hacer este hombre. Y me parecía especialmente dramático que no hubiese, que no estuviese contado. Entonces, yo tal cual él me lo contaba, yo lo iba grabando y lo iba somatizando para meterlo en un libro que he intentado que bajo cualquier prisma, cualquier persona que ha escuchado a Balada hablar o que ha escuchado su obra encuentre ese reflejo dentro de la producción. Yo he intentado, ahora irán apareciendo fotos, algunas repetidas, sobre todo el proceso de vida de Balada, ustedes lo pueden ir viendo, etcétera. No es nada cronológico, sino más bien es un proceso, digamos, de maquillaje para que no se fijen en las tonterías que digo. Entonces, comienza Leonardo Balada. Yo soy un absoluto partidario de que, pese a que muchos compositores lo intenten negar, y con muchos me he topado que lo decían, creo que la vida de las personas influye extraordinariamente en la obra, extraordinariamente en lo que se hace y en lo que se vive. Uno no puede transmitir o comunicar lo que está haciendo artísticamente si en cierto modo no lo está viviendo o no hay algo detrás que le haya hecho vivo todo este tipo de cuestiones. Balada es un compositor, digamos, que hace la cuadratura del círculo. Una persona que no está en absoluto orientada hacia una labor creativa, sino más bien hacia una labor artesana, puesto que es hijo de un sastre y estaba dirigido a hacer sastre, sin embargo, va salvando de una manera milagrosa todo tipo de dificultades, suertes, coge de aquí, coge de allá, y va apareciendo y va conformando una manera de ser. Una manera de ser que al final pues, resulta la del genio, la del creador que tenemos delante. Todo ese tipo de cúmulo de circunstancias produce que ese hijo de sastre tenga la inmensa fortuna de toparse con alguien que entra en la sastrería de su padre y que le ofrece, o le pregunta en cierto modo, le pregunta qué quería ser, tú qué quieres ser de mayor. Entonces él dice compositor. Un compositor, es una cosa rara, y más en una España tan cerrada y tan complicada como esa, en la que los músicos eran un señor que tocaba en las verbenas mientras se bailaba pasodobles, pues esa posibilidad de beca le da una patada inmensa y se coloca en Nueva York, en el que prácticamente sin nada empieza la aventura de un compositor. Todo eso que ha vivido, todo eso que está larvando
lo que va a hacer como creador, está ahí. Ya es importantísimo, no podemos negarlo. Y va a ir condicionando lo que va a pasar después. Todo su periodo de formación va generando ya obras muy importantes. Toda la primera etapa de formación compositiva de Leonardo Balada tiene que ver con ese neoclasicismo un poco tendente al expresionismo que había en Estados Unidos por esa época. Es un momento de eclosión muy importante. En los años 50 Nueva York es uno de los centros, si no es el centro neurálgico de la cultura mundial, y Balada está allí ya está ahí, pasándolo más bien o pasándolo más mal. Salvando las circunstancias como se pueden o disfrutando de conocidos, de gentes que le van a ir marcando de por vida. Eso es indudable, pero está ahí. Pero es que Balada no se limita a hacer música neoclásica como dicen los de Juilliard. Él es español, catalán. Eso condiciona que el neoclasicismo, y ya vamos a romper escobas, el neoclasicismo en España no existe. Existe un neobarroquismo. Falla en el concierto, no hace nada neoclásico, hace algo neobarroco. Y Balada lo entiende perfectamente, porque la raíz de su identidad está en el neobarroco. Por lo tanto, vamos a escuchar, por cierto, en el disco de la música para piano, la primera obra que aparece en el disco, que es la música en 4 tiempos, la primera obra que abre el catálogo de Balada, es una obra en ese campo neoclásico, neobarroco, y se nota claramente ese proceso. Pero claro, Balada se está chocando, digamos, con una realidad que no es la del neobarroquismo. Y es que una vez que uno acaba la carrera, ya te dicen, bueno, tú ya no eres un estudiante. ¿Qué propones? Y ahí hay algo que le está tirando. Es una especie de enorme cuerda que le va tirando hacia adentro. ¿Tú qué quieres hacer? Tienes 25, 27, 29 años. ¿Qué quieres hacer que sea nuevo? ¿Quieres seguir haciendo música que más o menos agrade a la gente porque está dentro de un universo más o menos conocido, o te quieres arriesgar? A Balada él tiraba ese riesgo. Por lo tanto, va a pasar un periodo, va a iniciar un periodo que se inicia más o menos en el año 65-66 con Geometrías 1 y con Guernica, en el que aparece la vanguardia más extrema. Sobre todo esa vanguardia no europea. El europeísmo es el serialismo integral, tan cerebral, tan que el compositor está aislado del resto, que su biografía no tiene nada que ver con su obra, que hay que hacer cosas que llamen al intelecto. Eso quizá en Estados Unidos no es tan importante. Por eso Balada se lanza más a los brazos de la música más aleatoria, más textural, más en cierto modo influida por John Cage, pero sin ese componente alocado de John Cage. Pero claro, Balada no va a hacer una vanguardia vacua, vacía. El hecho de decir, bueno, ¿esto a dónde va? ¿Qué es lo que quiere decir? No va a hacer nada de eso. Se va a centrar en intentar somatizar eso y hacerlo suyo, propio. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a ir apareciendo de vez en cuando, en determinadas obras, ya en la Sinfonía en Negro ya aparece, y estamos hablando de finales de los 60, ya va a ir apareciendo determinados matices, elementos de captación de cosas que digamos que son como, no como telúricas, pero sí como algo que está en la raíz, en lo étnico, en la verdad de la identidad de las personas. ¿Por qué? Porque es que realmente él es una mezcla de esa realidad, de muchas realidades que fluyen hasta lograr algo totalmente diferente. Por lo tanto, esa corriente que se empieza a larvar en el final de los 60 no es un compartimento estanco. Balada es neoclásico o neobarroco. Balada es vanguardista, pero no rompe con lo que ha habido antes, sino que lo va sumando, va recogiendo todo lo que va a hacer de él su propia identidad. En los años 70, en medio de los años 70, aparecen las 2 obras, digamos, que abren el catálogo de lo que a mí me gusta llamar etnicismo subjetivo, que es recoger algo étnico, pero no claramente definido, sino que es un pretexto que después él va a pasar por su batidora personal, va a pasar por su concepto de lo que es la vanguardia y va a generar algo totalmente nuevo. Ese proceso que empieza en los años 70 ha durado durante mucho tiempo. En ese proceso van a aparecer obras tanto vanguardistas como claramente identificadas con eso étnico, y entonces ese proceso va centrifugando lo que va a ser, lo que ya es el Balada más conocido, digamos. Llega un momento en el que ese proceso se va a topar con... Yo a lo mejor a Leonardo le enfada esto, pero vamos a decirlo, así provocamos. Llega un momento en que Estados Unidos y Europa somos 2 identidades culturales que no somos nada complementarias.
Y Balada, cuando viene a Europa, cuando escribe para Europa, escribe de una manera, mientras que para Estados Unidos no se escriba de otra. Es que sus planteamientos parece que son, no sé si a lo mejor vamos a ser muy políticamente incorrectos, pero yo creo que considera intelectualmente más preparados a los europeos para determinadas cosas que los americanos, entonces él hace como las cosas un poco más fáciles para ellos. Cuando comienza o cuando se sitúa aquí, empieza a darle vueltas a ese concepto de surrealismo. Realmente, también tenemos que decirlo claramente, el surrealismo musical no existe. Existe porque él lo está haciendo ahora. Ese concepto de decir, yo estoy aquí y esto es una manzana. Pero cuando llegue aquí ya no va a ser una manzana. En ese proceso hay muchos compositores que han intentado esa transformación, pero en el proceso, al llegar de una manzana a una llave, el proceso es totalmente opaco, no sabemos qué pasa. Sin embargo, Balada consigue que pasar de una manzana a una llave, todo ese tipo de componentes sean reconocibles. Es decir, el oyente sabe, está ubicado completamente en lo que está pasando. Supongo que, como todos, compositores, aficionados, etcétera, hemos escuchado mucha música contemporánea, nos ha pasado que hay veces que estamos, ¿dónde estamos? ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo llevamos escuchando esto? Es que no sé dónde estoy. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando estamos componiendo o cuando estamos recreando también esa música, perdemos de vista que al oyente en ocasiones hay que darle una especie de llamada, decirle, hey, estás aquí ahora mismo, este es el sitio donde estás. Si queda desubicado, hemos perdido gran parte de lo que queremos o de lo que puede llegar a hacer. Esto es donde está ahora mismo Balada, está en ese proceso en el cual está generando una de los ismos que no habían aparecido nunca hasta ahora en el mundo de la música. Un ismo que es muy enriquecedor, pero claro, ¿quiere decir que ahora en una fase de surrealismo baladiano, digamos, ya no es vanguardista, ya no es étnico o ya no es neobarroco? No, todo eso es Balada. Por lo tanto, ese proceso, ese centrifugado que decíamos, eso de la Thermomix, que parece que le echas 4 guarradas y de pronto aparece un tarta de chocolate impresionante, no te lo puedes creer, eso es lo que ocurre, eso es lo que pasa cuando tienes un genio, que de todo eso se produce una realidad que es contante y sonante y que produce cosas. Vamos a hablar de este disco, de la música para piano de Balada. Estuvimos en un proceso, esto sí que es un poco también anecdótico, ¿no?, contar. Yo cuando estaba por ahí, claro, mi amigo Pablo Amorós, que hemos estudiado juntos y hemos vivido muchas cosas juntos, yo tenía muchas ganas de que él hiciese cosas que a mí me parecía que eran muy válidas. Y yo estando por ahí en las primeras conversaciones con Leonardo, empecé a bichear algunas partituras y me acuerdo que le escribí en un email, le dije, aquí tenemos material, podemos hacer un concierto con una música muy importante y que desde luego es prácticamente inédito, porque la música de Balada para piano se había tocado sobre todo en Estados Unidos, en España algunas veces, pero es un entorno como muy americano. Sin embargo, es una música de una calidad, de una potencia absolutamente increíble. El que no creía en esto era él. Era el propio Leonardo, que decía, bueno, el piano es una cosa, son pocas obras, esto no funciona. Funciona. Ahora lo van a escuchar y lo van a ver y después, si tienen la suerte de escuchar el disco, funciona de manera espectacular y bárbara. Vamos a escuchar nosotros hoy el estreno, por supuesto, aquí en Valencia y de las primeras audiciones que se van a hacer de Mini Miniaturas, obra que surge en 2010 y que también podríamos hablar de algo. Parece que todas las composiciones intentan ser un poco como míticas, tener un aporte mítico, pero en realidad Mini Miniatura no tiene nada de mítico. Cuando se estaba ideando hacer este disco para Naxos, faltaba una obra, faltaban 10 o 12 minutos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sale Leonardo y en abril del 10 propone Mini Miniaturas. Yo creo que la primera lectura que hicimos fue por ahora, ¿verdad? Hacía un calor impresionante en Barcelona y estuvimos allí en Barcelona y fue la primera lectura que se hizo allí y aparece o se destapa Balada con una obra sorprendente, realmente sorprendente. Mini Miniaturas son 8 pequeñas obras que están caracterizadas por, primero, duración muy corta. Los que sean pianistas y han tocado esta corriente, digamos, de obras de muchas piezas cortas dentro de una especie de abanico, saben que es complicado, porque darle a cada pieza su cariz,
su identidad, el dónde va y qué es lo que quiere decir, es complicado, mantener mentalmente eso. Pues Balada le añade otro componente mucho más complicado, y es que cada obra tiene una ausencia total de desarrollo. No se desarrolla ningún motivo. Hay contrastes, pero no hay ningún desarrollo. Es el intérprete el que tiene que asumir la obra, somatizarla, explicarla y que sea operativa. Es decir, Balada es como si nos ofreciese, en cierto modo, una especie de bloque definido, pero que es complicado de moldear todavía. Por eso, y digamos que es la obra a nivel musical más complicada. No es la más complicada técnicamente, pero es complicada musicalmente y tiene muchísimos matices. Yo voy a intentar explicarles ahora aquí en dos pinceladas las piezas que van a escuchar. Son 8 pequeñas piezas, algunas de 40 segundos, alguna, la más larga, de 2 minutos. Normalmente cuando escuchamos todas esas piezas nos perdemos. Yo voy a intentar captarles para que cuando las vayan escuchando sepan, vale, esta es la que va de este modo. La primera, muy sencillo, 3 secciones, dura prácticamente 45 segundos. En 3 secciones, la primera está basada en el concepto de, yo se lo señalo aquí, de nota grave, nota aguda. Esa es la secuencia rítmica. A Balada le encanta en todos los aspectos, también lo hace en la orquesta y eso incluye una enorme dificultad para los intérpretes y sobre todo para las grabaciones. Le gusta que la música carezca de ecos, sea limpia, definida. Y eso es un elemento muy complicado de lograr, sobre todo en un mundillo en el que hoy en día parece que incluso estamos hablando aquí y tenemos un eco como de iglesia, así como que nos hace más importantes, ¿no? Eso sucede en la obra. Una obra muy escueta, muy rápida, con fuerza mecánico. Primera sección, grave, agudo, en fortísimo. En un momento dado van a escuchar claramente cómo esa secuencia, esa lógica se cambia. Y vamos del agudo a grave, para después recuperar grave, agudo. No hay más desarrollo. Es eso. ¿Qué haces con eso? Ya lo verán ustedes como Pablo Amorós es capaz de resolverlo brillantemente. Segunda obra, contraste. Pasamos a una obra expresivo y delicado, un tempo lento, en el cual tenemos una línea melódica sencillísima, sin ningún atisbo de desarrollo, con unos acordes cuya particularidad es que, como ven, van entrando a contratiempo. Esto está generando un movimiento que contrasta con el estatismo, en cierto modo, que marca la melodía superior. Una melodía que no es tonal, pero que es, en cierto modo, memorable, o sea, recordable. Número 3, preciso y furioso. Aquí volvemos a trabajar sobre saltos interválicos, bastante distantes entre ellos. Grandes dificultades técnicas, por ejemplo, la acentuación. En este caso, para el pianista, el lograr ese non legato complicadísimo del que se hablaba de Mozart, aquí te lo propone Balada también. Y que el acento tiene que ser de una precisión extremada. Digamos que, en cierto modo, está generando una música para piano, pero que es extremadamente precisa. La primera sección, como ven, va generando en la parte de acentuación sobre una nota, mientras que después va haciendo 2 que se van complicando hasta generar secuencias o dibujos de 3 y 5 notas. Genera movimiento y genera musicalidad, que es una de las cosas complicadas. Cuarta, volvemos al tempo lento, contraste, obra que no tiene indicaciones de expresión, pero que tiene 2 líneas. La primera línea, la línea superior, descendente cromáticamente, sencilla, simple, complicadísima, como ven, a nivel de interpretación, pianísimo, mezzopiano, mezzoforte, pianísimo, cómo matizar eso. Y después, por otro lado, tenemos el contraste, la línea que contrasta, esto le encantaría a Schenker, la línea que contrasta cromática hacia arriba y que va a ir, que no va a llegar a cruzarse, pero que está generando ese cruce de movimientos. Primera sección. Y enorme dificultad, como esas líneas, siendo semejantes a nivel motívico, van cambiando precisamente el pulso, la entrada. Entonces, eso produce que a nivel, si han tocado alguna vez música de este tipo, a nivel de memorizar esto es una auténtica dificultad enorme. Segunda sección, se juntan y van a contratiempo. Es extremadamente operativo. Contraste, movimiento de pulsos,
se unen. Y el oído ya entiende y se ubica. Magnífico, lo hemos entendido perfectamente. Y acaba en un pianísimo lejanísimo, muy efectivo, extremadamente musical, muy preciso. Quinta, nos vamos a una obra, a otro proceso de obra lenta, muy delicado. Volvemos a los movimientos cromáticos, pero en esta ocasión, sin duda, esta es la más limpia y la más definida de todas. No hay apenas linealidad ni movimiento, no vamos a ningún lado. Es simplemente recrearnos en ese tipo de sonoridades que podríamos llamar como lunares, ¿no? Que después vamos a ver también en Preludis Obstinans. La sexta pieza aparece nuestro amigo el clúster, ahora vamos a hablar de él también. Gran racimo de notas, extremadamente disonante, que va a moverse en un movimiento moto perpetuo, prácticamente una tensión permanente, logrando esa precisión y esa definición de timbre de cada uno de los movimientos. El séptimo tuvo dos lecturas. La primera, no me estoy saliendo de tiempo, la primera vez que hizo el séptimo era una obra bastante más sencilla de la que van a escuchar. Era muy precisa, todo otro moto perpetuo, sin adornos, que progresivamente Balada debió de considerar que habría que rellenar y van a aparecer unos trinos. Qué difíciles son esos trinos, porque tienen que dar tan limpios y tan definidos que no sé si llegan a compensar la paliza que supone técnicamente machacar eso para una obra tan corta, pero después es tan efectiva que ahí es donde uno se da cuenta de la potencialidad que tiene este tipo de obras. Y el octavo, en el cual el compositor descansa el pianista técnicamente, pero hay amigos, dificilísimo darle contenido musical a esto. Esto sí que es otra obra, digamos, que queda sin ningún desarrollo, algo extremadamente estático que hay que llenar de contenido. Ecos, si lo oyen en esta última pieza, algún eco lejano de jazz, algún eco lejano de Monpou, algún eco lejano de todo lo que viene detrás. La segunda pieza que vamos a escuchar es Preludis Obstinans, y no me extiendo mucho. Es una obra que fue en cierto modo encargo de Alicia de la Rocha, una obra que se escribe para ella, 5 preludios, también en contrastes, rápido, lento, rápido, lento, rápido. Cada uno de ellos va a tratar el clúster de una manera diferente, como un color, como un generador de melodías, como un generador de ritmos, como generadores de movimiento. Fíjense en los movimientos lentos como vuelve a haber una especie de eco lejano de ese catalanismo mediterráneo que también ustedes aquí comparten en Valencia, que suena a algo que es al final balada puro. El final, el último de los 5 preludios, es un preludio que Alicia de la Rocha, según tengo entendido, le pidió que sonase un poco a español, ¿verdad? Que cuando lo vas a tocar en Estados Unidos, pues parece que diga, esto es español. Entonces van a tener la secuencia rítmica muy albeniciana y una cadencia final totalmente iberia en todos los sentidos. Pues bien, yo les invito ahora a escuchar estas dos piezas, miniaturas y Preludis Obstinans. También les invito si les interesan la vida de Balada o lo que puedan aprender de ella, tienen los libros a su disposición. Hemos traído libros que en las librerías, si les interesa comprar en librerías, les costarán 6 o 7 euros más, por lo tanto, están interesados en todo lo que lleva todo esto, en tener un recuerdo vivo de todo esto, tienen tanto el disco como el libro y creo que es el momento de dar paso a la música. Habíamos quedado en que si al final quieren preguntar o podemos tener una especie de debate amigable, pues será magnífico, y si no, pues entre pasillos, que también es muy agradable siempre. Muchas gracias. Y ahora, como hemos comentado antes, se abre un turno de preguntas si alguien tiene alguna consulta o sobre la vida del maestro, las obras. Bien, bueno, yo primero felicitar por la oportunidad de... No sé si se oye bien, ¿no? Sí, le oigo perfectamente. Bueno, primero felicitar la posibilidad de estar aquí en un entorno como la antes, de poder escuchar pues estas obras, ¿no? Que además a mí me ha parecido, ¿no? Yo soy de las artes visuales, ¿no? Me ha parecido muy interesante, ¿no?
surrealista y también aprovechando que ha colaborado pues, también con un pintor o con un artista surrealista, para mí es saber la duda, ¿no? También hasta qué punto se ha utilizado en esa música un proceso del automatismo psíquico o no, y en qué medida ese surrealismo que se ha comentado está en el proceso creativo, porque el surrealismo muchas veces se utiliza en inconsciente, se utiliza el automatismo psíquico, se ha usado, incluso siempre me ha dado la curiosidad que existe el cadáver exquisito, ¿no? Que es la creación visual, incluso literaria, ¿no? De crear poemas, pero siempre, incluso los cadáveres exquisitos, ha existido en la música, ahora a través de internet se ha utilizado procesos creativos a través de fragmentos musicales que a través de internet se ha hecho una creación colectiva. Pero ya que aprovechando el maestro también que ha creado una relación con Dalí, sería la pregunta, ¿en qué medida a nivel ha existido un proceso surrealista en esa música? ¿O si podría haber algo de música surrealista? Y luego, por otro lado, ¿cómo ha sido colaborar con un artista surrealista? Entonces, serían esas dos preguntas, ¿no? A título personal y lo que podría ser la relación a través de un artista como Dalí, ¿no? Esa colaboración. Bueno, vamos a ver. En realidad, esas dos obras que hemos escuchado no son particularmente surrealistas en el sentido de otras obras que he compuesto. Muchas que... Porque cuando hay un surrealismo consciente y otro inconsciente, aquí quizás haya surrealismo sin darme cuenta que estoy haciéndolo o no pensando en ello, en esas obras que hemos escuchado. El surrealismo lo di una conferencia hace un par de días en la que pues tocamos fragmentos de obras y expliqué el desarrollo de punto A o punto Z en esas obras. Y ahí estaba esta evolución metafísica de las ideas muy claras. Aquí en estas obras que hemos tocado ahora, el surrealismo quizá exista hasta cierto punto, pero no era parte de mi pensamiento en este momento. En cuanto a la relación con Dalí, bueno, Dalí le conocí en el año 57 en Nueva York, con un conjunto de exiliados españoles. Él era muy amigo de Met Miravilles, que había sido de la Generalitat Catalana, y Carles Fonseré, también muy amigo. Y eran amigos míos en este momento. Yo era Benjamín de todos, yo tenía 22 o 23 años y ellos ya eran muy mayores. Y en el fondo, pues, eran gente que me sentí muy arropado en un momento en que yo tenía dificultades económicas y de asimilación a una ciudad tan monstruosa como es Nueva York. Y pues Dalí estaba en el grupo este, y así como le conocí, y hicimos un par de proyectos importantes, una película Chaos in Creation, que la mostré el otro día en esta conferencia, y era un happening en el Lincoln Center. Y bueno, incluso en la biografía consta una carta en que él muestra su interés para componer una ópera conmigo, que nunca se llegó a cabo, por razones que yo me mudé de Nueva York y perdimos contacto y la cosa pues no llegó a más. Pero en fin, con Dalí realmente fue una delicia trabajar con él porque era muy simpático, muy agradable. Además yo me divertía muchísimo. En este momento yo me lo tomaba muy en serio. Yo creía que se estaba tomando pelo a la gente. Esto es lo que yo pensaba realmente cuando él hacía sus cosas dalinianas, la forma que hablaba, la forma que reaccionaba. Pero claro, en el fondo allí había un genio. Y eso es lo que yo adapté y aprendí de lo que aprendí, su forma de crear y evolucionar cosas. Y eso fue más bien una experiencia extraordinaria conmigo. Vale, pues muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Sí, muchísimo. Porque yo estaba escribiendo una música neoclásica, como se habló antes. Cuando estaba en Juilliard, mi música era un poco a Prokofiev, digamos, para entendernos. El dodecafonismo no me interesaba y yo no quería ser un compositor reaccionario. Y entonces, pues claro,
en Nueva York, que era el centro cultural en este momento. París había sido antes, Nueva York era en este momento. Y yo asistía a muchísimas exhibiciones, visitaba muchísimo, desde Madison Avenue hasta el Greenwich Village. Y claro, eso tuvo un gran impacto en mí. Yo estaba buscando ideas, ¿qué puedo hacer con mi música que fuese nueva, de vanguardia, y no fuese lo que estaban haciendo los demás? Y las geometrías, las pinturas geométricas estaban de moda entonces. Y además tenía un amigo que también era pintor y sus cuadros eran puramente geométricos, con mucho color en medio. Y fue una idea que absorbí muy bien. ¿Y cómo lo adapté yo esto a la música? Porque claro, una cosa es ver un cuadro en una pintura, un círculo, otra cosa es cómo hacemos cuadros y círculos en música, que es otra dimensión. Y adopté la idea de puntos que eran tridimensionales. A veces los músicos había como el efecto de ir de un lado para el otro del escenario, la música saltando casi electrónicamente, puntos, líneas, en la forma de que estas notas se desarrollaban formando ciertas líneas y algunas texturas casi que se podía llamar de clústeres, pero que en el fondo era como las geometrías, como los puntos llegando a una unión. Y esta obra fue muy importante porque fue la primera de mi vanguardia, una obra para 7 o 8 instrumentos. Y después, cuando compuse la próxima obra, Guernica para orquesta, pues yo ya estaba, entonces ya me sentía mucho más seguro de lo que estaba haciendo, porque era una nueva línea para mí y en las geometrías había una cosa muy abstracta, más bien fría, calculada, pero en la Guernica le añadí el elemento dramático que representaba pues, la pintura de Picasso, basada mucho en las ideas que había adoptado y experimentado en Geometrías número 1. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra cuestión? ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues nada, agradecer que hayan venido aquí esta tarde y agradecer sobre todo al maestro y a Paula Amorós y Juan Francisco que hayan venido desde un poco lejos. Y con esto, pues, esperaros a aquellos que estéis haciendo el curso en estos días que nos quedan todavía y gracias a todos por venir. Buenas tardes. Gracias.